¿Estás buscando un teclado mecánico que arrase en todos los sentidos y en formato completo? Pues quédate con nosotros porque tenemos un ROG que te puede interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos entre manos el ROG Strix Scope 2 RX, un teclado mecánico en formato completo que nos llega de la mano de Asus ROG, de Republic of Gamers, y que llega para cubrir prácticamente todas nuestras necesidades y deslumbrarnos en más de un sentido. Como siempre, comenzamos la review de un teclado por el alma de ese teclado, que son sus switches. Encontramos switches ópticos ROG RX que suenan tal que así. Estos switches incluyen iluminación integrada, obviamente, como cualquier teclado de gama alta que se precie, y una respuesta súper rápida de 1 milisegundo, contando con un accionamiento súper rápido y una durabilidad de hasta 100 millones de pulsaciones. Son una auténtica bestia tanto en rendimiento como en durabilidad, contando obviamente con el añadido extra de la retroiluminación y un diseño de vástago que le garantiza una mayor estabilidad. Lo referente a keycaps, ROG sigue apostando por mantener el estándar del teclado en lo más alto que hay, encontrando o implementando switches de doble inyección para maximizar su durabilidad, con una altura media y un eje más corto para reducir la oscilación de la tecla cuando realizamos la pulsación, teniendo un apartado de durabilidad que se termina de redondear con la certificación IP57 para aguantar tanto el polvo como las salpicaduras de agua. Por tanto, en términos de durabilidad, tanto en switches como en keycaps, como en durabilidad en general, estamos ante un teclado muy robusto que va a aguantar cualquier batalla. Pero la experiencia de uso a la hora de teclear y ese sonido que ya hemos escuchado y que nos encanta, no se consigue únicamente con unos switches top, que obviamente ayudan muchísimo, sino que hay muchos más componentes del teclado que ayudan a obtenerlo, y eso obviamente Asus ROG lo sabe muy bien. Por eso incorpora una capa de espuma amortiguadora para reducir los ecos que se producen dentro de la estructura del teclado al teclear y conseguir ese accionamiento tan acolchado, lo podemos decir, tan amortiguado que hemos escuchado anteriormente, viniendo completamente prelubricado de fábrica para que no tengáis que calentaros la cabeza y venga ya perfecto para funcionar a pleno rendimiento. También encontramos anti-ghosting 100% en key rollover para que el teclado registre todas y cada una de las pulsaciones independientemente de cuántas teclas pulsemos a la vez ni de la ubicación de estas, y conseguir así exprimir al máximo el magnífico rendimiento de este ROG Strix Scope 2 RX. Si pasamos a ver físicamente el teclado, ya hemos dicho que es un teclado de tamaño completo y por tanto tiene unas dimensiones generosas de 436 x 129 x 36 milímetros y un peso de 836 gramos. La verdad es que pese a que es amplio porque es un teclado de formato completo, es un teclado bastante delgadito, y esto a la hora de descansar las muñecas es algo que juega mucho en nuestro favor. Además tiene patas de doble altura para poder regular la inclinación en hasta 3 posiciones y un reposamuñecas que obviamente nos ayuda a aliviar la tensión en las muñecas durante los periodos de uso prolongados. La pega, entre comillas, es que este reposamuñecas sí está muy bien, es muy fácil de limpiar, pero el acabado que tiene es engomado. Esa goma proporciona suficiente descanso como para poder escribir cómodamente, pero no es un acolchado tapizado en piel sintética, que es lo que cabe esperar en un teclado de gama alta. No obstante, como os he dicho, es una goma muy gordita, está bastante blandita, es muy cómoda y por tanto no lo vamos a penalizar por eso, pero sí que es verdad que nos habría gustado un reposamuñecas más mullidito, con espuma visco y en fin, todo lo que se espera de un gama súper alta. Continuamos con cosas que facilitan el uso. Las teclas F cuentan todas con una función extra mediante la utilización de FN, siendo de las teclas de la 1 a la 5 dedicadas a Xbox Game Bar y por tanto a la creación de contenido, teniendo el resto funcionalidades multimedia y una última de
el modo ghosting, que es quitar todo lo que hay en pantalla por si estás haciendo algo que no quieres que nadie vea y entra alguien en tu habitación y lo quitas todo de una tacada. También tenemos la gestión de la retroiluminación en las teclas de la flechita y un botón extra con un dial extra para gestionar varias cositas. Y aquí me quiero centrar un poquito. El dial extra es multifunción, también tiene clic y está acabado en plástico estriado con un desplazamiento muy preciso y nos va a permitir gestionar diferentes cosas como pueden ser el volumen, play pause o pasar de canción, la retroiluminación y una última función que podemos asignar nosotros a nuestro gusto a través del software. ¿Cómo sabemos en qué punto estamos? Pues sobre las flechitas tenemos, además de lo típico de keycaps en mayúsculas activadas, tenemos unos iconitos que se retroiluminarán para indicarnos en qué modo estamos. Si estamos en el de volumen, en el de iluminación, etcétera, o en el que predefinimos nosotros. Estos cambios los hacemos mediante el botón que hay justo al lado del dial, que cuenta con el logotipo de ROG en grande para que lo veamos bien, y es un botón bastante amplio para hacerlo bastante accesible, por lo que se termina de redondear el uso de funciones extras implementadas en el teclado, haciendo que sea muy cómodo trabajar con él, muy cómodo realizar otro tipo de cosas mientras jugamos sin abandonar la pantalla y, en resumidas cuentas, mucho más práctico. Lo referente a materiales, la cubierta superior está fabricada en aluminio, que como bien sabéis es algo que nos encanta, puesto que lo hace más robusto, más bonito a la vista y le otorga un tacto mucho más agradable, haciendo que se refleje la retroiluminación y maximizando así los efectos de la misma. Y en este caso, normalmente cuando hablamos de aluminio, el sonido es algo más del impacto de las teclas, es algo más bestia, pero en este caso, gracias a todo lo que hemos dicho antes que ha implementado ROG, mantiene un claqueteo bastante amortiguado y no es molesto absolutamente para nada. Yo no sé cómo han conseguido llegar a ese punto, pero la verdad es que chapó ROG. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un teclado con cable USB Type-C retirable para poder cambiarlo por un coiner o por otro en el caso de que se rompa por gusto en vez de por personalizarlo, de tamaño completo con muchas funciones extras, cubierta superior en aluminio, precioso, una experiencia de tecleo simplemente brutal, unos interruptores súper duraderos, prelubricado, teclas PVT de doble inyección. Personalmente creo que no se le puede pedir absolutamente nada más, salvo quizás conexión inalámbrica, pero estaríamos en otro target, y que el reposamuñecas fuera acolchado. Tampoco es algo que vaya a penalizar mucho, puesto que, como hemos dicho, es tan bajito que realmente no te hace falta ni reposamuñecas. Y el que incorpora, la verdad es que está bastante bien. No es acolchado, pero está muy muy bien y es muy muy cómodo. Sin olvidar el respaldo del software Armoury Crate de ROG y la garantía de calidad que nos da este fabricante de productos simplemente top. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este ROG Strix Scope 2 RX y lo recomendamos encarecidamente para cerrar ese setup que estamos montando y que ya hemos analizado: alfombrilla, ratón y teclado. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.